La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1 dice: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Versículo 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el unos al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl, quien también entre los profetas? Versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligía. Versículo 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros ahora, pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Amén. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Versículo 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabad, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Todos. 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos has de este? Y le dieron un poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Pueden sentarse, bendito sea el Señor. Wow, él disimuló. Entre su ira, él disimuló, bendito sea el Señor. Final del versículo 27, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo Jesús, bendito sea el Señor. El pensamiento central que vamos a estar en nuestra mente en este estudio durante esta clase se dice de la siguiente manera: Dios escoge, unge y capacita a quien Él quiere asignarle una misión, pero requiere que estos respondan con decisión y actúen con integridad. Bendito sea el Señor. El texto es el texto áureo, bendito sea el Señor, lo encontramos en Juan 15:16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezcan, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os dará. Bendito sea el Señor. La enseñanza que vamos a trabajar en esta mañana será: Dios escogió a Saúl y este fue ungido por el profeta Samuel y por el Espíritu Santo, porque le había sido asignada una misión especial. Bendito sea el Señor. Aleluya. Para dar inicio a este estudio, bendito sea nuestro Dios, pues tenemos que acordarnos de la historia de Israel, bendito sea el Señor, y vamos a posarnos exactamente en los tiempos del profeta Samuel, bendito sea nuestro Dios, alabado sea el Señor. En los tiempos del profeta Samuel, bendito sea nuestro Dios, ya había acontecido, bendito sea el Señor, ya había acontecido en este alcance, bendito sea el Señor, que los israelitas, el pueblo de Israel, ya estaba en posesión de su tierra.
ya estaba en posición de todas las tierras de las 12 tribus del pueblo de Israel. Bendito Amén, sea amén. el Señor. De las 12 tribus del pueblo de Israel ya estaban en posesión en toda la tierra en los tiempos de Samuel. Bendito sea el Señor. Ahora, en estos tiempos, bendito sea el Señor, se establecieron lo que se llamaron los jueces. Se establecieron lo que se llamaron los jueces. Hubieron algunos jueces que seguían la voluntad de Dios, otros jueces no seguían la voluntad de Dios. Por tal razón, el pueblo de Israel siempre estaba vacilando entre sí y si no, y entre si creían al Señor y si no creían al Señor. Bendito sea nuestro Dios. En los tiempos en que Samuel fue levantado, fue asignado al pueblo de Israel por petición de su madre y dedicación de su madre al servicio de Dios, Dios escogió a Samuel desde su juventud, desde su niñez. Dios lo llamó para el servicio, lo capacitó, lo ungió como el juez que iba a dirigir al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, a esta forma que se estaba ejerciendo se le llamó un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático, bendito sea el Señor. Un gobierno teocrático, que vale la aclaración, la palabra teocrático no proviene del hebreo. Y si vamos a utilizar la palabra teocrático para referirnos a este periodo, entonces tenemos que conocer que esa palabra viene del griego antiguo, donde esa palabra está dividida en dos. Son dos palabras que dividen la palabra teocrático. La palabra teocrático o teocracia quiere decir el gobierno de Dios a través de los hombres. La palabra teocrático quiere decir el gobierno de Dios a través de los hombres. Así que como viene del griego antiguo, bendito sea el Señor, la palabra teo quiere decir como divinidad o Dios en el griego antiguo. Amén. ¿Verdad que sí? Y la palabra crático o con una K, cático, quiere decir poder, gobierno. Bendito sea el Señor. Entonces, si se unen la palabra completo, quiere decir gobierno de Dios o Dios gobierna. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Conociendo de eso, entonces, a través de este periodo donde estaban los jueces, Dios gobernaba al pueblo de Israel a través de los jueces. Pero como conocemos la historia de los jueces en los libros, bendito sea el Señor, del Antiguo Testamento, en los libros de los jueces, pues conocemos que habían jueces que hacían la voluntad del Señor y el pueblo prosperaba. Bendito sea el Señor. Pero habían jueces que se apartaban de lo que Dios hablaba a través de sus profetas, no escuchaban a los profetas del Señor, entonces al pueblo le iba mal. Bendito sea el Señor. Jueces tales como Josué, lo cual siguió todo el proceso, toda su vida fue encaminándose a lo que Dios decía para el pueblo de Israel, lo cual el pueblo de Israel siempre estaría victorioso a la conquista de cada una del territorio para las 12 tribus. Amén. De tal se reza la frase del profeta del juez Josué que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, si no quieren obedecer, no obedezcan. Yo no puedo obligar a ustedes a obedecer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el Señor. Hubieron jueces que no hacían o que parcialmente hacían la voluntad de Dios, como Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón. Bendito sea el Señor. Dios se manifestó a través de Sansón. Pero el punto que queremos trabajar, ya entendido acá, bendito sea el Señor, partimos a través de Samuel. En el estudio que estamos trabajando en esta mañana, Dios conoce lo que necesitamos, bendito sea el Señor. Nuestro primer objetivo es explicar cómo Dios siempre escucha con sabiduría el clamor del pueblo. El clamor es un llamado.
Es una intención de nuestro corazón para que Dios nos ayude a realizar una proeza que tenemos que hacer. Bien sea material, bien sea espiritual. Pues Dios siempre está escuchando el clamor de su pueblo. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel, como estamos hablando, es de la historia de Israel. Bendito sea nuestro Dios. Cuando estaba en necesidades, el pueblo de Israel siempre clamaba a Dios. Dios siempre escuchaba el clamor del pueblo. Bendito sea el Señor. Recordando la historia de Sansón, recordamos que Sansón, hombre tremendo, poderoso, aunque según los historiadores relatan, pues no era tan musculento como Johnson, bendito sea el Señor, no era tan musculento, bendito sea el Señor, como esos personajes que hacen fisiculturismo, Gigi Ávila en su tiempo de juventud. Aleluya, alaba, bendito sea nuestro Dios. Así que era un hombre sencillo, un hombre normal, incluso hasta debilucho y flacucho se podría decir, pero el poder no radicaba en la fisionomía de Sansón, sino el Espíritu Santo, que era quien le daba el poder. Amén. Era el poder de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Así que vamos a continuar con la clase y utilizamos nuestro expositor, bendito sea el Señor. Vamos a desarrollarlo. Y el inciso A dice, Dios sabe por qué condesciende con lo que piden. Entonces el Señor condesciende. Esta palabra como que es tanto difícil, condescender, bendito sea el Señor. O sea, Dios escucha, Dios favorece, bendito sea el Señor, con lo que piden, con lo que el pueblo pide, bendito sea nuestro Dios. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano Miguel, ¿tiene su expositor? Sí. ¿Puede leer, por favor, todo el inciso A? Dios sabe por qué condesciende con los que le piden, bendito sea el Señor. Y vamos a estar trabajando en la Biblia con el capítulo 8, los versículos del 19 al 22. ¿Todo? Sí, por favor. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El profeta Samuel se sintió muy mal ante las exigencias de los israelitas por ser gobernados por un rey humano y ya no estar bajo la teocracia o gobierno de Dios por medio de los jueces. No obstante, a pesar de los esfuerzos de Samuel por disuadirlos, persistían en su necedad de pedir un rey. Samuel, tomando como suyo el menosprecio del pueblo, refirió en oídos de Jehová todas estas excusas y reclamaciones como lección a Samuel y a todos nosotros. Dios decidió satisfacer la obstinada petición de aquel pueblo renuente. Lástima que no reconocieron que lo que necesitaban no era un cambio de gobierno, sino una transformación de corazón y una actitud de obediencia a Dios. Lo único que hicieron bien fue que acudieron a Samuel para que rogara por ellos a Dios para que les escogiera rey. Es lamentable ver cómo la gente gasta la poca fe que le queda en cosas que no le van a servir. Aún en el día de hoy se dedica mucho tiempo para orar a Dios, pidiéndole cosas que quizá no son tan importantes. Lo recomendable sería orar según la voluntad de Dios y pedirle solo lo que realmente vaya a contribuir para el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Hermano Emilio, su expositor, léame por favor el inciso B. Dios usa a sus ministros para preparar a su siervo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. En el capítulo 9 de 1 de Samuel se da la descripción
de la gira que Saúl y su criado realizaron en busca de las asnas de su padre Cis. Ellos salieron de Gabaa de Benjamín, Amén. a 5 kilómetros al norte de Jerusalén, e hicieron un recorrido hasta los montes de Efraín, donde estaba la ciudad de Ramá. El pueblo del profeta Samuel, Dios le había dado a Samuel la orden de buscar un rey y ungirlo. Ahora, dentro del plan divino, Saúl y su criado buscan al vidente para pedir orientación sobre las asnas perdidas. Aunque parezca extraño, Saúl no conocía a Samuel, quizá porque vivía en otra tribu, o porque, como él mismo lo confesó, pertenecía a una familia no muy prominente de Benjamín. Lo que no se imaginaba el hijo de Cis era que Dios estaba acercando a su profeta para ser ungido. Un día antes, Jehová había instruido a Samuel para que este incidente nos hace recordar la palabra bíblica que dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. A veces nos empeñamos y agotamos nuestros recursos buscando cosas de ínfimo valor, mientras Dios nos da lo que ni siquiera hemos imaginado. Esto es así porque los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Es importante destacar aquí que el encuentro de Samuel con el profeta, el encuentro de Saúl con el profeta Samuel y la unción de este por el vidente fueron acciones secretas del plan de Dios. El final del capítulo 9 hace ver que después del banquete Saúl fue hospedado por Samuel en su aposento alto. Al día siguiente, al despedirlo, tomó una redoma de aceite, lo ungió y lo besó. Hay que destacar el uso de la palabra príncipe, Nagui, un lugar de rey, Melech, al final de las bendiciones de Samuel. Algunos sugieren que era porque el profeta aún dejaba la posición suprema del rey al Dios de Israel. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hay cosas que Dios conoce. Amén. Hay cosas que Dios concede por su amor. Amén. Bendito sea el Señor. Dios, al explicar el objetivo número 1, Dios conocía el corazón del pueblo de Israel, como conoce cada uno de nuestros corazones como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo Jesús.